Sí, una hernia de la región inguinal es un defecto de la pared que forma esa estructura, por donde a través del cual protruye o sale un contenido, ¿no? Es esto, es el problema que tenemos con la definición, sería un defecto en una zona y en ese caso de la región inguinal. ¿Qué lo ocasiona? Bueno, sabemos que hay gente que nace con estas, podemos hablar del grupo de adquiridas al nacer y posteriormente otras que se desarrollan en algún momento de la vida. No hay en sí una causa estrictamente que se sepa por la que se produce la hernia. La gente piensa que un esfuerzo físico es lo que la va a generar, pero la realidad es que no. O sea, si bien puede influir en algún momento, no necesariamente va a ser el detonante. Sabemos hoy por hoy que es un problema que se presenta debido a que tenemos una debilidad en la colágena, que es lo que da fuerza a la región inguinal, una parte de la poneurosis de la región inguinal, y que en algún momento, a veces con un estornudo, con toser, se empieza a presentar. Los síntomas comunes de esa enfermedad pudieran ser el dolor en la región inguinal y el sentir un abultamiento, una bolita, algo en una zona, en esta zona de la área inguinal, que anteriormente no había. Básicamente son los dos signos que nos hacen pensar que puede tratarse de este problema y por lo que casi siempre el paciente va a presentarse con nosotros. Como comenté, tanto como un factor de riesgo, no. Es mítico, es un mito el pensar de que, repito, el esfuerzo físico genere esto. Y esto se ha visto a través de las estadísticas en donde la mayor parte de los pacientes resulta que no tenían actividades físicas importantes y mientras que otro grupo de pacientes que trabajaban levantando pesado, cargando o cosas de ese tipo, no son la mayoría, no lo presentan. Básicamente, en la región inguinal podríamos hablar de dos o tres tipos, ¿no? Una que es la directa y la indirecta. Realmente la ubicación, la localización y los síntomas son los mismos. Para diferenciar si es una directa o indirecta, nosotros hacemos un examen físico y a través del cual, o con algún estudio, podemos hacer esta diferencia. Sin embargo, el manejo siempre será el mismo. Y la tercera o segunda, como queramos verlo, sería la hernia plural, que se presenta también en la región inguinal, pero un poco debajo del ligamento inguinal y que suele ser más común en mujeres. Sí, el único tratamiento realmente que se recomienda para la situación de una hernia es quirúrgico, ¿no? Sabemos y vemos, a veces revisamos que hay gente que recomienda e incluso utiliza fajas, ¿no? Para contener esto. Desgraciadamente, pues no sirven para nada, solo van a retardar un procedimiento. ¿Por qué? Porque como le dije, este defecto hay que repararlo. Actualmente lo podemos hacer desde el punto de vista convencional y o laparoscópico. Son dos maneras de resolverlo. Y en ambos casos se debe utilizar mallas, que es un tejido protésico, para reforzar este tejido que fue débil, que se formó por lo que se formó, y disminuir la posibilidad de que se vuelvan a formar. Los riesgos en estas cirugías podríamos dividirlos en mayores y menores, siendo los mayores lesiones a las asas de intestino, que puede ser lo que ocupa el defecto, sangrados, ¿verdad? Sangrados de los vasos que dan irrigación a la extremidad de esta zona. Y menores, podríamos hablar de colecciones de sangre, que se llaman seromas, infección de la herida, que se abre la herida, ¿no? Incluso que se volviera a formar, ¿no? Creo que en general esos serían los riesgos o complicaciones en esta cirugía. Se recomienda permanecer en casa en un reposo relativo, que a diferencia del absoluto, data que el absoluto estás en una cama, estás confinado, todo hacerlo ahí, contra en el caso de la hernia que es relativo, que significará que te vas a levantar para ir a comer, te vas a levantar para ir al baño, te vas a levantar para hacer pequeñas actividades y evitar en medida de lo posible, por lo menos en la región inguinal se sugieren hasta 28 días de esfuerzos físicos importantes. ¿Cómo definiríamos eso?
como el mover, levantar o cargar objetos pesados. Si hablamos de pesados, hablaríamos de más de 8 o 10 kilos, a veces cubetas de esas de 20 litros, botellones de agua. Todo esto debemos de evitarlo. Y un dato importante que se debe de platicar antes de la cirugía es el factor estreñimiento, ¿no? Si el paciente resulta que cursa con esta situación, tenemos que modificarla y corregirla durante este periodo de recuperación, porque el hecho de hacer un esfuerzo para evacuar puede condicionar a que se vuelva a presentar. Y lo mismo sucedería si lamentablemente cursáramos con algún cuadro de tos o gripe, donde hay, pues, toser o estornudar genera aumento de la presión intraabdominal como si fuera un esfuerzo y puede terminar complicando la evolución del postoperatorio del paciente. El tiempo de recuperación, digamos, para volver a tu actividad física normal, llámese un trabajo pesado, llámese una actividad física, mucho paciente joven que gusta de hacer ejercicios, etcétera, es por lo menos 28 días. Sí, lo mejor para evitar una recidiva que vuelva a aparecer es en el tiempo que se da de guardar reposo de los 28 o 30 días, realmente cumplir con ¿no? Sabemos que es un tiempo suficiente en función de estadística para que lo pusimos como que es la malla, se integra a tu organismo y entonces empiece a dar la fuerza que no tuvo ese tejido por lo que se formó para que no se vuelva a formar. Yo creo que sí, el paciente con hernia se debe de operar al momento que se hace el diagnóstico de hernia inguinal, salvo algunas excepciones, que son muy pocas, ¿no? ¿Por qué se debe de operar al momento del diagnóstico? Porque mientras más pase el tiempo que lo vemos, el paciente puede empezar a tener otras enfermedades, ¿verdad? Que hagan que su riesgo postquirúrgico aumente. La morbilidad o comorbilidades después de años de tener ese problema van a aumentar. Entonces, la recomendación indudable, excepto 2 o 3 excepciones, ¿verdad?, es operarse al momento del diagnóstico. Hablamos de la región inguinal, por supuesto.